Al doctor Simón Valdivieso, jurista, experto en Derecho Penal, Derecho Constitucional. Doctor Valdivieso, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se ve este periodo entre la primera y la segunda vuelta y ya el inminente inicio oficial de la campaña electoral que definirá las cosas políticamente en Ecuador. ¿Cuáles son los temas más destacados que se han dado en este periodo? Sí, doctor, tenemos... Estamos ya con su audio. Adelante. Ya. Muchas gracias, Gustavo, nuevamente. Sin lugar a dudas que estamos ya en la recta final y lo que siempre venimos diciendo, el baratillo de la sinceridad. Antes eran 16 personas que le apostaban al sillón de Carondelet, hoy son 2 los opcionados y obviamente que las 2 candidaturas le están apostando a ello, pero ha sido sui generis y eso hay que ser muy claro en la postura histórica que ha tenido la Revolución Ciudadana en cuanto a la desdolarización. Un candidato a vicepresidente que ha enrostrado ese fenómeno, sin embargo, ese es un espantapájaros para la ciudadanía, porque yo creo que los ecuatorianos en este proceso electoral estamos entre 2 opciones. La una, la esperanza, y la otra, el miedo. El miedo a que el país se desdolarice, porque de alguna manera la dolarización nos ha dado una suerte de seguridad. La época del Sucre era una época en donde si usted, yo he tenido la oportunidad de conversar con personas de calle, con personas de a pie, conversado con taxistas, por ejemplo, que decían y que hablaban de del tema de la dolarización, cómo a ellos les pudo haber beneficiado, y creo que a todos los ecuatorianos nos dio una suerte de tranquilidad para poder crecer y poder desarrollarnos. Entonces, ese espantapájaros enrostrado en el candidato a vicepresidente, que de alguna manera estuvo vinculado incluso con el gobierno del presidente, del gobierno venezolano. Entonces, eso ha hecho de que políticamente la Revolución Ciudadana trate de desmontar ese discurso y lo que hizo en la Asamblea, pero políticamente no le fue bien en la Asamblea Nacional. Yo creo que el tema del dólar es algo que se va a seguir discutiendo, y también el asunto relacionado con la inseguridad. Ese es el cuento del gallo pelón. Eso no va a terminar todo el tiempo, y todos los candidatos incluso han tomado el asunto de la inseguridad, que es, Gustavo, una realidad. Realmente hay el plan Fénix, pero yo creo que el plan Fénix no ha dado los mejores resultados, y creo que hay que ser muy claros, muy precisos. Lastimosamente, los síntomas de la corrupción han calado en Fuerzas Armadas, han calado en la Policía Nacional, porque no es entendible que en las cárceles que están bajo regímenes de excepción con protección policial y protección militar sigan habiendo motines, se siga encontrando drogas, se siga encontrando armas. Es decir, el crimen organizado tiene su cuartel general en las cárceles, y las Fuerzas Armadas no han sido capaces de neutralizar eso. Si no lo hacen ahí, en las calles aún es más difícil, y la violencia es lo que afea el ambiente político en estos momentos. Doctor Valdivieso, muy buenos días. Quizás quedándonos en el tema de la dolarización, esta intención de declarar ya al dólar como moneda oficial, ¿realmente considera usted que buscaba reafirmar la dolarización en el país, o jurídicamente dejaba abierta la posibilidad de que puedan haber monedas paralelas? El presidente en su momento dijo que esto era una trampa. ¿Considera usted que efectivamente es así? Y es que esto ha sido manejado políticamente, como decía Rosana. El tema va por ahí, es decir, el espantapájaros que yo digo de la desdolarización, y que se veía enrostrado en
la candidatura de la Revolución Ciudadana les puso a jugar políticamente en la Asamblea Nacional y sin lugar a dudas para dejar abierta esa posibilidad de que en algún momento, yo no conozco el texto alternativo que debieron tener, sin embargo, de lo que hemos escuchado, todo apuntaba allá. Pero yo creo que más que nada era políticamente para desmontar aquello de que el rato que la Revolución Ciudadana llegue al poder se va a desdolarizar al país, y lo que se quería políticamente es decir, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces están jugando un poco con los ecuatorianos, y por eso yo decía hace unos segundos de que estas elecciones van entre la esperanza que siempre está afincada en el ecuatoriano, en la ecuatoriana, de que piensa que políticamente va a resolver sus problemas a futuro, y también el miedo a lo que nos puede venir si es que cambiamos la línea política que hoy se mantiene en el Ecuador desde hace algunos años. Pero hablemos también de los errores que comete la otra parte, errores de Noboa. Hablando sobre el campo Sacha, ¿cómo pueden asumir un tema tan controversial, tan crítico para el país, para las finanzas del país, con tan poca competencia, poca transparencia y con tantas contradicciones, al punto de llevar a conjeturas no solo a la CONAIE o al correísmo, también a un tropel de expertos en energía, incluyendo algunos exministros de energía? También es cierto que de pronto políticamente el candidato presidente no se está manejando de la mejor manera. Yo creo que por sentido común todos hemos sentido que ha sido un desacierto el que en estas circunstancias en las que está atravesando el país se juegue con un elemento fundamental que tiene que ver con la defensa de los recursos naturales y los recursos estratégicos. Sin embargo, el gobierno, entiendo, a través de sus voceros y de terceros, ha dado explicaciones. Incluso leía hoy que el ex ministro Santos Alvite daba una explicación de carácter histórico de todo este proceso que se ha dado. De pronto la realidad obliga a llevar a eso. Sin embargo, yo creo que políticamente no es lo mejor que ha podido hacer el gobierno en estas circunstancias, y obviamente se han abierto una serie de frentes que no sabemos qué es lo que puede pasar en las urnas en la segunda vuelta. Pero es realmente inconcebible, hablando de cifras, cuando los balances tienen que estar expuestos y con mucha luz, hablar de un beneficio para el Estado de 80%, 20% para el consorcio, y cambiarlo de 12,5% para el Estado y 87,5% para el consorcio, por parte de diversos portavoces del régimen, sin que hasta el momento se dé una explicación clara y tajante sobre el tema. Bueno, hemos escuchado a algunos voceros de la ministra Manzano, decía a Santos Alvite, que no sé qué conexión podría tener o no con el gobierno, pero él nos ha hecho un análisis histórico de este tema. Se está vendiendo la imagen de que hay una prima de 1.500 millones de dólares que tendrían que entregarse ahora, creo, al 11 de marzo. Es decir, se está manejando incluso políticamente, porque han dicho que esos 1.500 millones de dólares, que es la prima que va a entregar este consorcio, esto sin lugar a dudas iría hacia la obra social, y se ha puesto fecha, si la memoria no me falla, para el 11 de marzo que debería darse, y entonces yo creo que se está jugando políticamente también con ese elemento. Por eso es que bien decían ustedes, y a mí también me ha preocupado, de que en estas circunstancias, en estas coyunturas, cuando tiene el gobierno, todo le ha venido mal. Es decir, primero tenía la sequía, vienen los apagones, viene el agua, viene la inundación. Estamos en un proceso electoral, y yo creo que por eso se está jugando políticamente con varios de los temas que son de interés para el país. Además, doctor Valdivieso, preocupa muchísimo este otro tema de que presuntamente habría o podría haber un conflicto de intereses. Todo esto a propósito de un número telefónico que coincide con una de las empresas en las que el Grupo Noboa es accionista, que es el Ordeño, con esta otra empresa que sería la adjudicataria muy posiblemente del campo Sacha.
¿podemos creer tanta coincidencia de un número de teléfono? A veces se podría considerar que son los bufetes de abogados los que tramitan estas gestiones y que el número de teléfono podría coincidir, pero es el número, según se decía que se había llamado, efectivamente de esta empresa El Ordeño. Ahí yo lo que le pregunto a ustedes si es que realmente estas coincidencias o estos errores en los números de teléfono son comunes. No, no creo que son comunes, pero también es cierto aquello de que piensa mal y acertarás, pero en política todo se puede dar. Es decir, todo es posible. Mire, Rosana, yo creo que todos los temas del país pasan por el juego de la política, y en política se hace y se deshace, en política se tuesta granizo. Realmente la política en el Ecuador no es una política como ciencia, sino es lo peor que puede darse. Es decir, yo creo que el mal grande del Ecuador es la política de los últimos años mal concebida, no como ciencia, porque lastimosamente el Ecuador no ha parido en los últimos años un estadista, y eso usted en política puede encontrar todo. Y olvídese, y digamos, y yo solamente pongo un elemento interesante para la reflexión, algo bueno y perverso, como es el tema de la inteligencia artificial. Hoy la ciencia nos ha llevado a extremos donde realmente el hombre entra en la duda, es decir, donde se pone en duda el accionar del ser humano, gracias al invento, gracias al desarrollo científico. Entonces, esto también es enteramente peligroso, y por eso todos los hechos de la vida real del Ecuador deben ser tomados o tocados con pinzas, lastimosamente, porque estamos abocados a procesos como estos, los que acabamos de señalar. Ahora avanza el proceso electoral, pronto estaremos en un debate. Hay encuestadoras que están consultando a los ecuatorianos sobre los temas a debatir. Se definirán prácticamente pocas horas antes del debate. ¿Cuáles considera usted son los temas fundamentales que deberían tratarse por parte de los dos candidatos a la presidencia de la República? Y primero, Gustavo, si me permite hacer una reflexión, yo sigo insistiendo en la reforma legal que va de la mano de una actitud ética. ¿Qué quiero decir con ello? De que las encuestadoras no deben jugar ningún papel en el proceso electoral, deben ser el insumo fundamental para los candidatos, pero no pueden ser puestos o exhibidos a la ciudadanía, porque ahí realmente hay un manejo detrás de las encuestas, insumo fundamental para la estrategia del candidato, de la candidata, pero no para la ciudadanía, porque eso afecta al derecho a la libertad de elegir. ¿Por qué? Porque simplemente orientan la votación, y esto limita, insisto, el derecho a al verdadero ejercicio de la libertad de elegir. No debe haber, esa es mi primera lectura, y en lo que usted comenta, yo creo que cuáles son los temas fundamentales es cómo combatir a la corrupción. Cambiar la estructura del Estado, se dice, ya se está hablando de una constituyente. Personalmente no creo en la constituyente, yo creo en la reforma parcial, pero para la reforma parcial se necesita voluntad que venga de la Asamblea Nacional y la voluntad del Ejecutivo, porque la ciudadanía, de alguna manera, para apuntar a ello, necesita hacer un proceso totalmente engorroso constitucionalmente para tratar de alcanzar aquello. Es la Asamblea y es el presidente de la República. Si es que existe esa voluntad de cambio, se pueden hacer reformas parciales, pero hay que cambiar muchos temas. Y, por ejemplo, creo, Gustavo, hay que fortalecerle a la Fiscalía General del Estado. Yo creo que es un gran reto para combatirle a la corrupción. Usted pasaba antes de la entrevista, una entrevista que le habían hecho al presidente de la República, y a mí me sorprendió de que decía: vamos a aumentar los controles en temas de salud para que no se roben las medicinas. Es decir, ladrones en el campo de la medicina. O sea, son cosas que son inconcebibles. No puede ser que las y los ecuatorianos nos robemos a nosotros mismos. Entonces, si ese es
un poco el signo de lo que está atravesando en el país. Venimos insistiendo que en el Ecuador se ha afincado la cultura de la corrupción, está históricamente afincada, entonces hay que apuntar allá cómo le podemos fortalecer, por ejemplo, a la Fiscalía General del Estado, cómo se puede lograr la independencia real de los jueces, no el reposicionamiento de los jueces con el cambio de gobierno. Cómo podemos fortalecerle al Consejo de la Judicatura, cómo se puede hacer real el acceso a la salud y a la educación, que son los dos ejes fundamentales, pero todos los dos candidatos tendrán sus respuestas, pero los es que nos quedaremos. Pero además, doctor Valdivieso, mucho pasa por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué debería hacerse? ¿Debería ser también un tema de discusión, del debate? Algún rato habíamos comentado, Rosana, creo en este mismo espacio, que al expresidente Lasso y al candidato presidente se les fue, tuvieron la gran oportunidad de que incluso en la consulta popular de poner el tema de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mal llamado Participación Ciudadana y mal llamado Control Social, porque ni hace lo uno ni hace lo otro, en definitiva, solo designa autoridades, pero está al servicio del poder político de turno. Yo creo que con voluntad política, sin necesidad de una constituyente, hoy por hoy sí se podría, a través de una reforma parcial, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tanto mal le ha hecho y le sigue haciendo al país, que es otro de los temas que debería plantearse o que deberían hacerlo los dos candidatos. Hay los temas estos sobre las medicinas que tocaba el presidente de la República y que lamentablemente son parte de la realidad del país. Allí está la situación del Hospital Teodoro Maldonado en la ciudad de Guayaquil, un hospital que dejó de ser controlado por el Estado. Allí priman las mafias, es una situación realmente espantosa la que se vive allí. Un presupuesto atractivo para los delincuentes de $130 millones, 130, 140 para la compra de insumos, tiene a ese hospital en jaque, con asesinatos, con secuestros de por medio de sus directivos. Aquí, de lo que conocemos en la ciudad de Cuenca, el Hospital José Arteaga sufre otras realidades, tiene presupuestos totalmente exiguos, presupuesto para el año en medicina, conocido recientemente, se acabó ya en febrero. Y la dirección del hospital en este mes tiene que ir a gestionar en Quito más dinero para los hospitales. Y el presidente de la República señala en la entrevista que acabamos de escuchar que ha ordenado al nuevo ministro de Salud que no falte medicamentos en ninguno de los hospitales del país, que ojalá comiencen por el Hospital Carrasco de aquí de la ciudad de Cuenca. Este es otro tema interesante el que usted acaba de plantear, Gustavo, el de la centralización, de la famosa frase acuñada de planta central que se acuñó en la década pasada. Es pernicioso aquello de que todo dependa de la ciudad de Quito. Alguna vez también dijimos, un poco irónicamente, que el verbo quitar se acuñó en la ciudad de Quito, y esa es una realidad. Los gobiernos seccionales, las entidades públicas a nivel nacional dependen de lo que se active en la ciudad de Quito, es decir, es ese centralismo absorbente que también debería ser un tema de discusión por parte de los dos candidatos y qué le ofrecen al país, cómo cortar el cordón umbilical que ata a las provincias, que ata a las ciudades con los ministerios y con el gobierno central. Eso es fundamental para el desarrollo de las ciudades. Nosotros no podemos estar dependiendo y golpeando como antiguamente se hacía las puertas del Ministerio de Finanzas para que se atiendan las necesidades de Cuenca, las necesidades de la SOAI. Mire, Gustavo y Rosana, hoy frente a esta crisis
crisis, este problema de la naturaleza, las inundaciones, los desbordes de los ríos, las carreteras destrozadas. En el Ecuador no hay una cultura de prever lo que se viene, es decir, ni pudimos percatarnos de lo que nos iba a pasar con la sequía. Ahora se venía el invierno y absolutamente ni el gobierno central ni los gobiernos seccionales han tenido una capacidad de respuesta, de prever, sino únicamente una actitud de lamentación de que no se ha podido o de que cómo estamos. Entonces yo creo que ese es un problema fundamental de quienes gobiernan en el Azuay, quienes gobiernan la ciudad, quienes gobiernan en el país, que no tienen esa posibilidad de ver lo que se viene, sino simplemente enfrentar el momento en que se dan las situaciones. Entonces yo creo que ese es un problema grande, indudablemente, que está atravesando el país, pero eso es un asunto estructural. Y hay el otro tema que usted tocó ya, sobre ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que debería desaparecer. Ha ido con pies de plomo el nombramiento de nuevas autoridades, de una renovación institucional que tenía que darse en Ecuador a inicios de este año. Por fin, el día de ayer se ha designado a los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional y estos se han posesionado ya, pero hay una cantidad de otras autoridades que tienen que elegirse y los tiempos quedaron ya estrechos. Con seguridad tendrán que hacerse en el marco ya de un nuevo gobierno con las probables influencias que se darán. Se había aspirado para que con algo de independencia se dé esta necesaria renovación de la Corte de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera, pero las cosas no avanzan lamentablemente a un ritmo adecuado. Es que en esta parte Rosana tiene toda la razón. El mal el problema mayor es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y por qué? Porque simplemente es el vocero del poder político de turno, porque todo se calcula políticamente. Aquí en el Ecuador, Gustavo y Rosana, nada se hace en función de país, nada se hace pensando en el bien general de la sociedad, solo se hace pensando en lo que el líder, el caudillo, el que tiene algún interés político partidista le interesa, es decir, se calcula con los tiempos y con la suerte de las y de los ecuatorianos. Lastimosamente la ética, insisto yo, es la gran ausente en el manejo de la función y de la cosa pública. Qué pena que hayamos perdido históricamente esa inmensa cátedra que tuvimos nosotros en el colegio, y creo que ustedes también fueron alumnos de esa cátedra que era la lógica y la ética, la lógica, el sentido común y la ética, los valores. Eso nos quitaron de las aulas y hoy estamos cosechando lo que se hace con la cosa pública y en la función pública. Entonces, lastimosamente, eso es lo que sucede en nuestro país. Bien, terminemos, doctor Valdivieso, con otro tema que también ya fue tocado colateralmente, la conveniencia o no de una Asamblea Nacional Constituyente, una asamblea que será corta, ejecutiva, señala Daniel Noboa, que es lo que hará si es que él gana. ¿Qué tal contrasentido, Gustavo? Usted acaba de manifestarlo. ¿Qué contrasentido mientras le escuchamos a un candidato presidente decir que todo le va a apuntar a la salud, de que no se roben la medicina, de que va a haber más control? Yo creo que no es asunto de más control, es asunto de poner más hospitales, obviamente, con control. Pero lastimosamente, aquí digo, hay un contrasentido. ¿Cuánto cuesta cada uno de estos procesos? ¿Cuánto cuesta una consulta popular? ¿Cuánto llegará a costar la Asamblea Constituyente? ¿Cuáles van a ser los constituyentes del número? Hoy son 170 y pico de asambleístas, de pronto va a ser el mismo número. Entonces, yo creo que es un país donde nos rasgamos las vestiduras. Permítame añadir allí una observación más. ¿Y cuánto cuestan esos larguísimos tiempos de incertidumbre al país?
Así es, y obviamente ese es el costo también que no se calcula, porque mire, todo el proceso, toda la economía está estancada, es decir, el riesgo país está que sube, que baja, es decir, todo depende de este vaivén político. Entonces yo no creo que se puede jugar con la suerte de las y los ecuatorianos. Mientras hace falta dinero para la salud, mientras hace falta para los hospitales, mientras las carreteras son un desastre, la economía se paraliza, no hay el derecho, el acceso a la educación, estamos pensando en lo políticamente, pongo entre comillas, correcto para el candidato o para la candidata. ¿Qué es lo políticamente correcto para ellos? Es jugar y medir fuerzas a través de una asamblea constituyente, pero yo creo que ahí no se está pensando en el país, sino se está pensando en los intereses político-partidistas, y el Ecuador ya debe, las y los ecuatorianos creo que debemos de alguna manera hacer y sumar las voces para evitar que se quede bien con Ave Marías ajenas, porque obviamente a quien vaya a ser la constituyente no le cuesta absolutamente nada, nos pasan la factura a nosotros a través de la carencia de los servicios. Donde más se debe poner el dinero, se lo utiliza para otros fines. Yo creo que la salud de la patria debe estar en la conciencia de las y los asambleístas, como así del candidato presidente o de la candidata a Carondelet. Una disyuntiva política muy compleja se presenta para los ecuatorianos. Con miras a esta segunda vuelta vendrá el debate. Ojalá allí se pueda echar luces sobre los temas que realmente importan para los ecuatorianos. Gracias, doctor Valdivieso, por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias, Gustavo y Rosana. Un buen día. Declaraciones del doctor Simón Valdivieso, académico, especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Son las 8:06. Cuando abrí mi ferretería tenía poquito, vendía clavos